Muy buenas noches a todos. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de Club de Revistas. El artículo que escogí fue publicado en JAMA el 4 de abril del 2023 y se llama El tratamiento por blanco terapéutico con estatinas versus las estatinas de alta intensidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Es un estudio aleatorizado randomizado. Vamos a hablar un poco de qué es JAMA. JAMA es el journal de la Asociación Americana de Medicina. Fue publicado, lanzado por primera vez en 1883. Tiene un factor de impacto de 157.375 y en la clasificación H5 corresponde al 5 puesto. En el primer puesto pues tenemos a New England Journal of Medicine. Tenemos los dos autores principales. El primero es el doctor Sun Jin Hong. El doctor Sun tiene doctorado en ciencias médicas. El doctor trabaja en el hospital de Severance y es profesor titulado de la Universidad de Yonsei. El doctor aparece en 135 de publicaciones indexadas. Y tenemos también al doctor Seung-Jun Lee, que es anestesiólogo en Pittsburgh y el momento es pasante en Nueva York. El doctor también tiene especialización, pues, o tiene estudios en arte. Entonces, para hablar o para adentrarnos en todo lo de riesgo cardiovascular y la importancia de los lípidos, entonces es muy importante reconocer aquellos factores de riesgo que son atribuibles a la enfermedad cardiovascular y que pueden ser modificables. Esta tabla me parece muy importante. Es sacada de estudios poblacionales como lo son el Framingham y el ARIC, donde se definen los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular más importantes y a reconocer, discúlpenme, yo pongo acá el puntero. Muy importante reconocer la presencia de los lípidos, pues, o la hiperlipidemia como el factor de riesgo más importante modificable para la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Con el paso del tiempo y con el cuerpo de la evidencia hemos adoptado una posición, pues, que yo denomino y que también hay muchos autores que denominan como LDL céntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que basado en el riesgo cardiovascular individual de cada paciente, estamos intentando llegar a unas metas de LDL que muchas veces o que cada vez son más rigurosas y que nos llevan a plantear la necesidad quizás de tener unos niveles de LDL menores. Ya vamos a hablar un poco de la evidencia y de dónde es que está saliendo este paradigma que cada vez es adoptado más por las sociedades científicas. Acá, para la muestra hay un botón, entonces tenemos lo que nos propone la SEC de las metas de LDL basado en el riesgo cardiovascular de los pacientes, ¿cierto? Entonces tenemos en la parte de la periferia los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, como son aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus por más de 10 años u otro factor de riesgo, los que tienen un score entre 5 y 10%, los que tienen hipercolesterolemia familiar sin enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica con una tasa de filtración entre 30 y 59, unos niveles de LDL mayor de 190 y una presión arterial mayor de 180 a 110, las guías nos proponen tratar de llevar a estos pacientes a unos niveles de LDL menores de 70 o de 1.8 milimoles por litro. Tenemos acá en la parte central aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular, como son aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus con algún daño de órgano blanco, los que tengan un score mayor del 10%, los que ya tengan hipercolesterolemia familiar ya con enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 30, es enfermedad cardiovascular establecida o que sea demostrada por imágenes. Las guías acá nos proponen tener unos niveles de LDL menores de 55 o menores de 1.4 milimoles por litro. Y ya los que tenemos un riesgo extremo o aquellos pacientes que presentan eventos cardiovasculares repetidos, se definen un periodo de al menos 2 años, estos pacientes deberíamos ser muy estrictos en el control de los niveles de LDL y llevarlos a una meta menor de 40 miligramos por decilitro de este valor. Entonces vamos a recordar un poco cuál es la vía y el metabolismo del colesterol y de todas las lipoproteínas, ¿cierto? Entonces, una vez ingerimos los alimentos, recordemos que sufren un proceso de degradación
por las lipasas salival, pancreáticas, intestinales, y estos ácidos grasos libres mediante las micelas se absorben y se convierten en kilomicrones que viajan a través del sistema linfático. Muy importante en esta gráfica, y me interesa mucho que las reconozcamos, son las apolipoproteínas, que tienen un papel preponderante en la acción de cada una de estas moléculas. Entonces tenemos que los kilomicrones son partículas que son ricas en ApoB48 y también tienen ApoA1. Los kilomicrones, mediante la lipasa de la grasa, la lipoproteína lipasa, sufren excisión o se liberan algunos ácidos grasos libres y quedan en kilomicrones remanentes, que son los que viajan en la sangre, y estos kilomicrones remanentes son ricos en ApoB48, tienen también ya la ApoE y tienen también la ApoC2. Entonces, estos kilomicrones remanentes son captados en el hígado mediante el receptor de LDL y el LRP. En el hígado sufre otro proceso metabólico, pero es importante reconocer que el hígado secreta las VLDL, que son moléculas que son ricas en triglicéridos, y empieza a tener un papel preponderante la ApoB100. Esta apolipoproteína es muy importante siempre reconocerla porque tiene un potencial aterogénico muy importante, y para uno recordarla, pues siempre debería denominarla como la apolipoproteína bad o la apolipoproteína mala, ¿cierto? Los VLDL también cuentan con ApoA1 y la presencia de ApoE. Estos VLDL viajan en la sangre y mediante la lipoproteína lipasa, sea de la grasa o sea del músculo, sufren excisión de ácidos grasos libres y se convierten en partículas intermedias. Ahorita vamos a hablar un poco de qué hace el HDL y el papel tan importante en esto. Estas IDL comienzan a tener más cantidad de ésteres de colesterol y menos cantidad de triglicéridos hasta llegar a convertirse en LDL, que son moléculas que son pequeñas, que son muy ricas en ésteres de colesterol, y que su apolipoproteína predominante es la ApoB100. Esta LDL tiene la capacidad de meterse al su endotelio, puede ser fagocitada por los macrófagos. De esta forma se convierten en células espumosas y así es como comienza todo el proceso aterogénico. ¿Qué pasa con la HDL? La HDL tiene un papel muy importante porque la HDL, mediante estos receptores ABCA1 y ABCG1, logra captar el macrófago, pues, o las células de la periferia, le presentan los ésteres de colesterol, esta los adquiere y mediante esta enzima, que es muy importante, que es la PTEC, realiza un traspaso inverso del colesterol a las VLDL y a los kilomicrones, les pasa colesterol y estas a su vez le devuelven triglicéridos a la HDL. Entonces, este es el mecanismo por el cual logramos el transporte del colesterol y llegamos finalmente a cómo llegan las LDL a las células de la periferia. Entonces, ¿qué pasa con las LDL y por qué se ha estudiado, se ha definido siempre su papel aterogénico? Sabemos que las LDL, cuando están elevadas, pueden invadir el endotelio vascular que está disfuncionante, los macrófagos engullen o toman estas partículas y se forman las células espumosas. Posterior a esto, hay un estrés oxidativo y secreción de más citoquinas inflamatorias, llevando a proliferación del músculo vascular, formación de placas, se disminuye el diámetro arterial, se rompe la placa y todo esto se traduce en que haya isquemia y consecuencias trombóticas. Pero entonces, como todo en la vida, siempre hay personas que dicen que no hay una relación directa entre las LDL y la enfermedad cardiovascular o la formación de placas. Entonces, tenemos estos criterios de Brandon Hill, donde nos demuestra que 9 de estos 9 criterios, o que, pues, que los 8 de todos estos 8 criterios demuestran que las LDL son una causa directa de enfermedad cardiovascular. Entonces, el primer criterio es la plausibilidad. Lo que nos dice con este criterio es que las LDL y otras lipoproteínas que contienen ApoB100 están directamente implicadas en la iniciación y progresión de enfermedad cardiovascular. Esto se demuestra porque elevaciones inducidas de niveles en plasma de LDL y otras lipoproteínas que contengan ApoB llevan a aterosclerosis en especies mamíferas estudiadas. La otra, pues, o el otro criterio es la fuerza, y es que
elevaciones de LDL monogénicas y poligénicas, a lo largo de la vida aumentan marcadamente el riesgo. El otro es el gradiente biológico, y es que desórdenes de lípidos monogénicos en estudios de corte prospectivos y en estudios de aleatorización mendeliana y en estudios de intervención han demostrado una relación logarítmica lineal dosis dependiente entre la exposición al LDL y el riesgo cardiovascular. Otro de los criterios es la secuencia temporal, y esto se demuestra mediante estudios de aleatorización mendeliana que demuestran que la exposición a, perdón, a LDL elevadas precede el inicio de enfermedad cardiovascular. Otro de los criterios es la especificidad. Esto se demuestra mediante estudios de aleatorización mendeliana y en estudios de intervención aleatorizada, que ambos se provee una evidencia que es inconfundible, donde se asocia la enfermedad cardiovascular con las LDL independiente de otros factores de riesgo. Otro es la consistencia. Esto se ha demostrado en muchos estudios. Hay más de 200 estudios que involucran más de 200 millones de participantes con más de 20 millones de personas años de seguimiento y más de 150.000 eventos cardiovasculares, los cuales consistentemente o repetidamente han demostrado una asociación logarítmica lineal entre la exposición al LDL, pues, o los niveles de LDL, y el riesgo cardiovascular. Otro criterio es la coherencia, y que es de los desórdenes lipídicos monogénicos en estudios de corte prospectivos, estudios de aleatorización mendeliana y estudios de intervención han mostrado una dosis dependiente de asociación logarítmica lineal entre la magnitud de la exposición al LDL y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y finalmente se ha demostrado una reducción en el riesgo con la intervención, y para eso tenemos más de 30 RCTs o estudios aleatorizados en 200.000 participantes y 30.000 eventos cardiovasculares que evalúan las terapias específicamente designadas para disminuir el LDL, y consistentemente esto ha demostrado que disminuir el LDL reduce el riesgo cardiovascular. Entonces, después de ver esto, creo que no hay ninguna duda de que el LDL tiene una asociación directa, logarítmica y lineal con la enfermedad cardiovascular. Esto simplemente para reforzar lo que ya les había dicho. Estudios mendelianos, estudios de corte prospectivo y RCTs, todos nos muestran una relación lineal entre la magnitud de exposición a disminuir el LDL, o sea, mientras más disminuyamos el LDL, más se disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero entonces también podríamos decir, bueno, entonces finalmente lo que logra reducir el riesgo cardiovascular en estos pacientes es la intervención, más no disminuir los niveles de LDL. Acá se demuestra que no, que el riesgo cardiovascular se disminuye independientemente del mecanismo por el cual bajemos el LDL. Acá tenemos unas mutaciones genéticas que simulan los tratamientos farmacológicos o los blancos farmacológicos, como son mutaciones en el gen de la hidroximetilglutaryl-CoA, en el gen del Niemann-Pick1, en el gen de la PCSK9, y vemos cómo hay una reducción que es muy similar o que es consistente con el mecanismo de acción, pues ya de los medicamentos per se. Entonces, con esto se demuestra que la disminución del LDL, independiente del mecanismo, está relacionada con reducción en el riesgo cardiovascular. Acá también vemos entonces algo similar a lo que les había dicho. Mientras menos niveles, pues, o mientras más diferencia logremos en los niveles de LDL con las intervenciones, acá son los estudios de intervención primarias y secundarias, logramos una mayor reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares, al igual que con las terapias farmacológicas, independiente de que sean estatínicas. Estas son las terapias no estatínicas, como el ezetimibe, como el bypass ileal, como los secuestradores de ácidos biliares y como la dieta. Entonces, acá está algo del cuerpo de la evidencia. Tenemos los estudios de prevención primaria y los estudios de prevención secundaria, y logramos ver cómo a medida que se logran unos niveles más bajos de LDL, llegando inclusive
hasta 40, cerquita acá con el Júpiter, 40 a 55, vemos que la probabilidad de desenlaces fatales pues, o eventos cardiovasculares a los 5 años se disminuye de una manera logarítmica y lineal. Esta es la historia de lo que ha pasado con los niveles de LDL a través del tiempo. Vemos acá en la base de la flecha amarilla los niveles basales de LDL. Recordar que un milimol de LDL equivale a 39,40 miligramos por decilitro de este. Y en la punta vemos los niveles logrados, pues si en la punta de la flecha vemos los niveles logrados de LDL. Acá en las líneas discontinuas vemos cuáles son las recomendaciones de las guías a lo largo del tiempo. Entonces, quiero mostrar cómo a través de los años, mediante estudios más rigurosos, hemos logrado unos niveles muy bajos de LDL, inclusive llegando hasta 40. Hemos llegado en algunas ocasiones hasta menos de 35, con un buen perfil de seguridad, sin demostrarse pues eventos adversos importantes derivados de estos. Y como las guías cada vez ponen un límite mucho más inferior para el LDL, basado pues como en estos estudios. Tenemos en el 2019 la guía europea, propone este límite que es alrededor de 55, y la de aterosclerosis ella propone un límite pues como de 40 miligramos por decilitro. Y muy importante, no solo tenemos la demostración por los desenlaces cardiovasculares, sino que acá tenemos estudios intravasculares de cómo se comporta el ateroma dependiendo los cambios en LDL. Entonces vemos acá, pues en esta línea, que más o menos a partir de 1,8 milimoles de LDL, o más o menos de 70, tenemos que el porcentaje de la placa aumenta o tenemos presencia de placa aterosclerótica. Y logramos ver por debajo de esta línea cómo con niveles menores de 1,8 milimoles hay una regresión de la placa aterosclerótica, llegando inclusive a tener una regresión, podría decirse casi que a un nivel de 0, cuando llegamos a niveles de 1 o de 40 miligramos por decilitro de LDL. Acá tenemos algo del cuerpo de la evidencia. No me voy a detener en esto en aras del tiempo, simplemente para conocer que hay unos estudios de prevención primaria con estatinas o con medicamentos de prevención secundaria, y ya los estudios que intentan valorar terapia intensiva menos una terapia menos intensiva con estatinas. Si alguien requiere pues como este cuerpo de la evidencia, con todo gusto se los facilito. Tenemos entonces, ya para ir concluyendo esta parte de por qué es tan importante cada vez tener como menos niveles de LDL, tenemos acá el metaanálisis del CTT, que fue publicado en Lancet en el 2010, donde logramos ver en la parte superior pues los estudios que comparan estatinas de más potencia versus menos potencia, ¿cierto? Y en la parte inferior, cuando se compara las estatinas versus el control. Quiero mostrarles en esta parte superior cómo hay un claro impacto en la reducción del riesgo cardiovascular, que es aproximadamente en un 15% en este grupo de pacientes, y cómo los pacientes, ya cuando se comparan con un control o con placebo, hay una reducción más o menos del 21 al 22% en el riesgo cardiovascular por cada milimol de LDL que logremos disminuir con las terapias o con las intervenciones en estos pacientes. Este es otro metaanálisis también publicado en JAMA, donde quiero demostrarles, dependiendo del nivel de LDL, dónde obtenemos más beneficios. Si miramos cuando los niveles de LDL están menores de 100, podemos ver acá pues que no hay un beneficio claro, mientras que con niveles de LDL, cuando están más altos o mayor de 160, el beneficio es claro. Entonces es importante considerar también esto, que a más nivel de LDL o mayor riesgo de los pacientes, pues el beneficio va a ser mucho más claro para estos. Ya para ir terminando con esta parte inicial, entonces simplemente quiero mostrarles que este beneficio perdura durante el tiempo. Entonces, mientras el paciente más alto tenga el LDL y más tiempo lo expongamos pues a bajar o tengamos la intervención, mayor es la reducción también del riesgo relativo. Y al igual que en el riesgo absoluto, mientras el paciente tenga más riesgo cardiovascular, si lo sometemos pues a estas intervenciones, el número necesario a tratar o la reducción absoluta del riesgo también va a ser mucho más significativa que en los pacientes de bajo riesgo.
Entonces, me pareció muy importante como este box que nos propone este consenso de la SEC, de la LDL como un factor causal de aterosclerosis. Entonces, ellos nos dan como 4 conclusiones que me pareció muy importante traerlas. Y la primera es que la carga arterial acumulativa es un determinante central para la iniciación y progresión de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La otra es que la disminución en los niveles de LDL atendidos pues o pretendida por agentes con un blanco pues sobre los LDL receptores tienen un beneficio clínico que puede ser mayor comparado con los otros. La otra es que la reducción proporcional en ambos, riesgo relativo y riesgo absoluto, se mantienen con la magnitud de la reducción del LDL y disminuir los niveles de LDL colesterol en individuos con un alto riesgo cardiovascular tempranamente puede ser una estrategia, perdón, sí puede ser una estrategia adecuada o aconsejable en aquellos pacientes, por ejemplo, con hipercolesterolemia familiar. Para recordar algo de los medicamentos que impactan sobre el LDL, tenemos los que intervienen en la absorción, como son los secuestradores de sales biliares, el ezetimibe o el bypass ileal, y tenemos también aquellos que interfieren con la síntesis, como son las estatinas, que pues impactan sobre la hidroximetilglutaril-CoA y disminuyen la síntesis del colesterol. Los inhibidores de la PCSK9, recordar que la PCSK9 degrada el receptor, entonces si la inhibimos vamos a tener más sobreexpresión de receptor y más captación de las LDLs y aclaramiento de estas en el plasma. Y acá para recordar la disminución teórica de cada una de las intervenciones en el LDL, tenemos que las estatinas de alta intensidad tienen una reducción teórica del 50% en los niveles de LDL, el ezetimibe tiene una reducción teórica del 20% y los inhibidores de la PCSK9 tienen una reducción teórica del 60%. Mientras mayor sean los niveles de LDL, mayor es la reducción de estos niveles de LDL. Cuando combinamos estatinas y ezetimibe, cuando usamos alta intensidad, tenemos una reducción del 60%, y ya cuando unimos o mezclamos estatinas e inhibidores de PCSK9, tenemos una reducción tan importante hasta de un 80%. Y ya cuando mezclamos pues o juntamos las 3 estrategias principales como son estatinas, ezetimibe y los inhibidores de PCSK9, tenemos una reducción tan significativa como hasta un 84%. Entonces uno con esto que concluiría que pues todos los pacientes deberían llegar a las metas de LDL propuestas por las guías o pues que nos han mostrado la evidencia. Acá los blancos terapéuticos propuestos por las guías, tenemos las sociedades polacas de la SEC y del instituto, pues de las guías de hipertensión. Vemos que las guías polacas son más estrictas o rigurosas en aquellos pacientes que tienen riesgo extremadamente alto, proponen una meta de LDL menor de 35 miligramos por decilitro, la SEC propone 40 miligramos por decilitro, y ya las otras metas terapéuticas pues son muy equiparables dependiendo de los otros grupos de riesgo. Quería pues, revisé por qué la AJA no está como incluida en como en este compendio de los targets de LDL. La AJA es menos estricta y no se basa en esto. La AJA simplemente propone dosis fijas de estatinas porque ellos dicen pues que buscan mejorar la adherencia de los pacientes, evitar la polifarmacia. Entonces ellos no se centran tanto en los niveles de LDL, sino que simplemente proponen dar estatinas de alta intensidad a los pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, mi conclusión después de revisar como todo este cuerpo de la evidencia es que lower is better, sí, pues para mí, para lo que logré revisar, para la evidencia, sí es mucho mejor niveles más bajos de LDL, y esto soportado porque no hay un riesgo en tener niveles muy bajos, hay múltiples estudios y en lo que hemos logrado hasta niveles tan bajos, inclusive como hasta 40 o 35, no se han observado desenlaces adversos importantes, y vemos que claramente la reducción en el riesgo de enfermedad cardiovascular de estos pacientes es mucho mayor a niveles más altos o metas de LDL mucho más altas.
Y ya como los últimos estudios que comparan estas dos estrategias de más intensiva versus menos intensivas, tenemos el TST. En este se estudiaron pacientes con stroke o con pues que tuvieran ACV o que tuviesen AIT y fueron sometidos a una estrategia más intensiva pues a una meta, perdón, una meta más estricta de LDL menor de 70 versus una meta de 90 a 110 y logramos observar que los desenlaces cardiovasculares en el grupo que tuvo una meta más estricta fueron mucho menores que en aquellos pacientes que tuvieron una meta mayor de 100. Y este estudio Empathy que fue en Tokio, donde se buscó relacionar pues la estrategia de LDL más estricta versus una estrategia no tan estricta en los pacientes con hipercolesterolemia y con retinopatía diabética. En este estudio no se logró observar ninguna de estas diferencias, entonces hay como contradicciones, pero pues de todo lo que les mostré, pues el cuerpo de la evidencia está pues como más a favor de ser más estrictos con el LDL. Ya vamos a hablar del estudio, entonces vamos a entrarnos ya en el estudio. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Entonces los pacientes son aquellos pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria tratada en 12 centros de Corea del Sur entre el 2016 al 2019. De la intervención era tratamiento guiado por metas de LDL entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Del control son estatinas de alta potencia, atorvastatina 40 miligramos o rosuvastatina 20 miligramos. Ellos trataron de que fuera igual dar una u otra estatina. Y el desenlace primario era muerte por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y cualquier revascularización coronaria a los 3 años. El objetivo del estudio es evaluar si una estrategia de tratar al objetivo LDL no es inferior a una estrategia de estatinas de alta intensidad para los resultados clínicos a 3 años en pacientes con enfermedad arterial coronaria. El diseño y el escenario y los participantes de este estudio es un ensayo aleatorizado, multicéntrico y de no inferioridad en pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria tratados en 12 centros del Corea del Sur. Inició desde el 9 de septiembre del 2016 al 27 de noviembre del 2019 y el seguimiento final o pues la recolección final fue el 26 de octubre del 2022. Y las intervenciones entonces fueron asignados aleatoriamente para recibir una estrategia con blanco terapéutico LDL o pues logrando un nivel entre 50 y 70 o un tratamiento con estatinas a alta intensidad que consistió en rosuvastatina o atorvastatina a las dosis previamente descritas. Entonces el estudio comenzó con 4.400 pacientes que tenían enfermedad coronaria en estos 12 centros que les describí y estos pacientes fueron aleatorizados. El primer grupo pues de 2.200 a recibir pues a la estrategia individualizada y los otros 2.200 al grupo de estatinas de alta intensidad. De este primer grupo, 2.030 pacientes recibieron la terapia individualizada, pero 126 no cumplieron pues, la meta y no fue titulada por múltiples razones. La primera es porque el paciente o el médico eligieron esto o por eventos adversos o porque el paciente no se adhería al protocolo o por otras razones. Y 44 pacientes de este grupo no completaron la terapia con estatinas, 31 por eventos adversos y 13 porque no tuvieron adherencia. De este grupo, 54 murieron. Del grupo ya de las estatinas de alta intensidad, 1980 recibieron las estatinas de alta intensidad y 169 no mantuvieron la estatina de alta intensidad también por múltiples razones. La una era eventos adversos derivados de esta, la otra era que el paciente o el médico eligieran esto, lo otro es que no se adherieran al protocolo y 10 pues por otro tipo de razones. 54 de este grupo murieron y ya 92 pacientes en el primer grupo y 94 pues ya no fueron incluidos en el análisis que era por intención de tratamiento. De las cointervenciones, entonces, ¿qué proponen los autores? Que la terapia complementaria, como era el ezetimibe, ellos después vamos a hablar un poco más de esto, ellos nos recomendaron fuertemente dar terapias complementarias como el ezetimibe en el grupo del tratamiento individualizado, incluso cuando no se lograra la meta terapéutica con estatinas, pues cuando no se logró la meta terapéutica para evitar confusión, es lo que ellos explican.
pero ellos dicen pues que otros tratamientos médicos guiado por guías para otras comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, eran fuertemente recomendados y pues y no tenían pues como ningún problema con alguna de estas cointervenciones. De las características basales del estudio, logramos ver que son muy similares en ambos grupos, en el grupo individualizado y en el grupo de estatinas de alta intensidad. Quiero resaltar los niveles de LDL, ¿cierto? Que son niveles de LDL que son que están relativamente, pues no digamos que están normales, pero no son niveles de LDL que uno esperaría pues que tengan como un impacto grande con estas intervenciones. Buscamos el suplemento y pues no logramos bajar el suplemento porque el estudio realmente es muy reciente, entonces no logramos como dilucidar qué pasó pues como con qué pasó con estos niveles de LDL. De los desenlaces, entonces los desenlaces primarios fueron los eventos cardíacos y cerebrovasculares adversos mayores, definidos como una combinación de muerte por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y cualquier revascularización coronaria a los 3 años. Y de los desenlaces secundarios fueron diabetes de nueva aparición, hospitalización debido a insuficiencia cardíaca, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, revascularización endovascular por enfermedad arterial periférica, intervención de la aorta o cirugía, enfermedad renal en etapa terminal, interrupción de los medicamentos del estudio de biointolerancia, operación de cataratas y combinación de anomalías de laboratorio. El cálculo de la muestra, entonces, se obtuvo suponiendo que las dos estrategias tuvieran una eficacia equivalente. La tasa esperada de eventos del punto final primario a los 3 años se estimó un 12% en cada grupo. Se eligió principalmente un margen de no inferioridad de 3 puntos porcentuales y se requirió un total de 3.686 pacientes con un error alfa unilateral de 2.5 y una potencia del 80%, considerando una pérdida del seguimiento aceptable del 15% con cualquiera de los dos tipos de estatinas. Tenemos la primera figura donde se nos muestra qué tipo de estatinas o estrategia con estatinas de intensidad recibió cada uno de los grupos, fuera la estrategia individualizada o por blanco terapéutico o fuese por la estrategia de alta intensidad. Entonces, quiero mostrarles pues en la estrategia individualizada cómo las primeras 6 semanas, el seguimiento se hacía las primeras 6 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses y 36 meses. Como durante los primeros meses los pacientes que tuvieron una estrategia individualizada o por blanco terapéutico recibían estatinas de baja intensidad o de moderada, mientras que los pacientes que eran del grupo de alta intensidad pues siempre recibieron como su dosis de estatina estándar. Y acá tenemos en esta parte B cómo los pacientes se les ofrecía una cointervención como era el ezetimibe. Vemos que en los primeros momentos del estudio se usó muy poco el ezetimibe, incluso en el grupo de estrategia individualizada que esperaría uno que hubiese recibido más dosis de pues que hubieran recibido más de ezetimibe que la otra estrategia, pero como al final del estudio sí se logró pues que estos pacientes recibieran más ezetimibe. De los niveles de colesterol, del grupo pues individualizado, vemos que las primeras 6 semanas este grupo individualizado tenía unos mayores niveles de LDL comparado con la estrategia de alta intensidad, pero esto después de las primeras 6 semanas se equipara con el otro grupo y al final del estudio, al final de los 3 años, los niveles de LDL terminan siendo muy similares. Y ya finalmente el resultado del punto primario, en esta curva de Kaplan-Meier, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas a los 3 años de aleatorización en cualquiera de los dos grupos de intervención. Acá pues la tabla de los desenlaces primarios, no me voy a detener, ya sabemos pues que no hay diferencias en los desenlaces primarios cuando están juntos pues o cuando están mezclados o cuando están individuales, pero de los desenlaces secundarios, aunque no vemos diferencias estadísticamente significativas, sí hay una mayor tendencia en el grupo de alta intensidad a desarrollar diabetes de nuevo inicio, por ejemplo, a descontinuar la terapia con estatina y a las anormalidades compuestas del laboratorio, dado que pues tuvieron una tendencia mayor a elevar las aminotransferansas y la CPK. Entonces ya para adentrarnos en la discusión, para ir dando final pues a esta revisión, entonces tenemos que en el grupo tratado, según el blanco terapéutico,
el nivel medio de LDL fue mayor a las 6 semanas en comparación con el otro grupo. Sin embargo, no difirió después de 6 semanas. Una proporción baja, más o menos el 60% de los participantes logró un nivel de LDL inferior a 70 miligramos por decilitro, y esto podría explicarse por una implementación relativamente baja de la terapia combinada debido a, pues ellos dicen, lo voy a resumir de cómo ellos explican por qué no se usaron otras terapias alternativas para llegar al blanco terapéutico. La primera es que ellos dicen que este estudio se hizo antes del 2015, que antes del 2015 las guías no recomendaban tan fuertemente terapia combinada o buscar más rigurosamente estos niveles de LDL, que lo otro es que los pacientes se rehusaban a recibir con intervenciones por la polifarmacia, y la otra sería que el propósito de este ensayo era centrarse más en el manejo con estatinas y no mirar pues como otras intervenciones. Y ya para hablar algo de las limitaciones, entonces es un estudio que es abierto, pero hubo un comité que estaba cegado a la asignación de las terapias que posteriormente pues examinó estos resultados. Se observaron tasas de eventos más bajas de las anticipadas, es otra limitación que podría significar que el margen fijo de no inferioridad a 3 puntos porcentuales permitiera un intervalo de confianza que fuera mucho más generoso, y por tanto este estudio pudo no haber tenido el poder estadístico suficiente. La otra limitación es que la comparación de los resultados clínicos individuales dentro del punto final primario fue difícil debido al pequeño número de eventos. Podría ser necesario una comparación de estrategias de los resultados de otros subgrupos de participantes y no solo de enfermedad coronaria. Otra limitación es que la implementación de la estrategia no fue completa, con solo aproximadamente un 60% en el grupo individualizado logró las metas de LDL. Y lo otro es que el periodo de seguimiento solo fue de 3 años y pues, se requiere un periodo mucho más amplio para poder valorar mejor estos desenlaces. Y ya como conclusión final es que los pacientes con enfermedad arterial coronaria, una estrategia de tratar el objetivo terapéutico de LDL entre 50 y 70 como meta no fue inferior a una terapia con estatinas de alta intensidad para compuesto de muerte, infarto de miocardio, ACV o revascularización a los 3 años. Muchas gracias y quedamos atentos pues a la discusión. Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Queda abierta la discusión. Si alguna persona tiene observaciones, preguntas, aportes, casi todos tienen asignado micrófono. Pueden alzar la mano para tener un orden de ofrecer la palabra. Aquí. Adelante, está el doctor Juan Senior. Juan, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, profesor y jóvenes. Yo le tengo una pregunta a Carolina. ¿Cuál es su conclusión después de haber leído este estudio? O sea, es un estudio importante, aporta evidencia nueva, aporta evidencia que deberíamos tener en la práctica clínica. ¿O usted sigue con la misma idea con lo que nos presentó en la introducción? Doc, o sea, yo creo que el estudio sí nos aporta mucho. Pues lo primero es que de la estrategia individualizada o por blanco, ellos empezaron con dosis, por ejemplo, los pacientes que eran ahí con estatinas de moderada intensidad, y yo creo que estos pacientes pues se beneficiarían claramente más de empezar con una estrategia de alta intensidad. Lo otro también que pudo haber influenciado en los resultados del estudio es que no se usaron las estrategias complementarias como son los otros grupos farmacológicos, y solamente, pues eso lo hemos reflejado, que solamente un 60% de los pacientes llegaron a la meta de LDL. Entonces yo creo que sí, pues tiene como aportes pues, importantes a la hora pues de uno intervenir a estos pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida. La pregunta específica es entonces, con este estudio, ¿usted dejaría de seguir la recomendación de las guías de tratar de buscar niveles de LDL por debajo de 55 o por debajo de 40? No, señor, no lo dejaría de hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la evidencia, doc, pues es mucho más consistente y pues y ¿Cuál es como el les cuerpo mostré, de la evidencia del que usted habla? los metaanálisis, doc, por ejemplo, el CTT. ¿De qué? El metaanálisis que usted mostró es un estudio metaanálisis de qué estudios. ¿Son estudios con un diseño parecido al que usted acaba de mostrar o son estudios con respecto a qué?
Son estudios de estatinas de más alta intensidad con estatinas de menos intensidad y de estatinas versus control. Sí, para obtener qué. Pues para los desenlaces cardiovasculares, la reducción en enfermedad cardiovascular. Entonces, son ensayos clínicos con drogas hipolipemiantes para reducir el colesterol LDL, ¿cierto? Sí, señor. Pero están lejos de demostrar lo que acaba de presentar usted en este estudio. No son estudios que tengan un blanco terapéutico, sino es rebajar solamente o disminuir el colesterol LDL. Pues estoy equivocado. No, no, señor. Bueno, y entonces, ¿por qué con esos estudios tenemos una base o una referencia de la evidencia y, como usted lo llama, el cuerpo de la evidencia, para uno tener que obtener niveles muchísimo más bajos de colesterol? Si no son estudios diseñados para eso. Bueno, sí, de pronto son su análisis que se han sacado de la evidencia. De pronto no, son su análisis que se han sacado de la evidencia. Y volvemos a tener la misma discusión que tuvimos durante mucho tiempo con la hipertensión arterial. Cuando usted ve la relación entre hipertensión y eventos cardiovasculares, sobre todo cerebrovasculares y coronarios, usted ve que hay una relación lineal entre las subidas de presión arterial y esos eventos. Cuando empezamos a ver el efecto de los antihipertensivos, entonces empezamos a mostrar que la reducción de las cifras de presión arterial disminuyan el riesgo. Pero no había estudios hablando de un blanco terapéutico. Hablamos de un blanco terapéutico porque escogimos un nivel arbitrario de 140-90 hasta que salió el estudio SPRINT, ¿cierto? Y entonces ya empezamos a hablar de que si era mejor tener niveles mucho más bajos, aunque todos, creo que la mayoría nos hemos pasado por el forro ese estudio porque la mayoría no somos tan agresivos en el manejo de la hipertensión. Con esto ha pasado igual. Hay una relación clara entre los niveles de LDL, hay un gradiente biológico y reducir los niveles nos ha llevado a disminuir los eventos cardiovasculares. El cuento y la discusión desde hace un tiempo es que sin cambiar mucho la evidencia empezamos a bajar los niveles a los cuales teníamos que obtener el colesterol para tratar de disminuir el riesgo de los pacientes. Entonces, de ahí viene uno y dice, ¿en qué está basado eso? En estudios de su análisis, donde usted dice que a los pacientes que con el colesterol LDL mucho más bajito les iba mejor, pero no fueron estudios diseñados para demostrar que obtener niveles más bajos eran mejores. Son estudios que después usted hace una relación y eso puede generar una hipótesis que usted debería probar, ¿cierto? Y usted misma mostró dos estudios que son interesantes, que son el TST, que es una enfermedad cerebrovascular, y es el EMPATHY, que es un estudio también bastante interesante, pero en población diabética. El uno obtuvo resultado positivo y el otro no. Entonces persiste la duda y en este escenario eso es lo que trataba de resolver ese estudio. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la vida real eso es lo que nos pasa, ¿cierto? En la vida real tenemos dos opciones, o tratar de llegar al blanco terapéutico o darle estatinas de alta potencia y combinarla con ezetimiba, y esto fue lo que demostró este estudio. Básicamente, la guía europea trae esos niveles de LDL basado en su análisis del Fourier, en su análisis del Odyssey Outcomes y en su análisis del Improve It. Esos son los tres estudios que tiene de referencia la guía cuando habla de niveles, pero cuando usted se va a revisar los estudios, son estudios en donde se utilizaron medicamentos para bajar el colesterol, pero no con un blanco terapéutico. Entonces, lo interesante de la discusión no tanto es lo que usted nos mostró en la introducción de si esto tiene una relación con la enfermedad cardiovascular y con la enfermedad aterosclerótica, que básicamente con toda la evidencia que hay, está claro que sí hay una relación causal entre el LDL y la enfermedad aterosclerótica y los desenlaces, que bajarlo es benéfico, pero la discusión ahora está en que si deberíamos o no obtener un blanco terapéutico y si deberíamos o no hacer esfuerzos para disminuir en forma más intensa los niveles de LDL o solamente utilizar dosis altas de estatina y ezetimiba, que básicamente es lo que utilizamos nosotros en pacientes con enfermedad coronaria. En cardiología intervencionista, de entrada casi todos los pacientes, o casi todos, no todos, excepto que tengan disfunción renal, se van con 80 miligramos de atorvastatina de entrada, ¿cierto? Sí, señor. No sé qué opinen
los colegas y los profesores con respecto a la discusión, que lo interesante de este estudio no tanto es discutir la relación del EDL con eventos cardiovasculares, sino discutir si deberíamos esforzarnos en buscar un blanco terapéutico en ellos, porque en un porcentaje grande de pacientes, cuando uno utiliza dosis altas de estatinas de alta potencia mezclados con ezetimiba, logra niveles muy bajos y la mayoría, diría yo, obtenemos menos de 100, pero aquí viene la discusión en si tenemos que utilizar estrategias para bajarlo por debajo de 55 y en eso ya entrarían a jugar otros medicamentos, específicamente los inhibidores de PCSK9, ¿cierto? Muchas gracias, doctor Senior. Tenemos una fortuna hoy de ver una perspectiva distinta y contamos con la presencia de la doctora Claudia Monsalve, quien es una endocrinóloga. De manera, Claudia, que bienvenida y cuéntanos tu perspectiva de el artículo y de lo planteado por el doctor Senior. Hola, ¿cómo están, profe? Muy buena. Saludarlo, lo mismo al doctor Senior. Venga, es que yo cuando escuchaba a la doctora Carolina y la pregunta que le hacía el doctor Senior de qué tanto cambiaba, yo pensaba que la doctora Carolina tenía que ser mucho más ardillita que nosotros, porque cuando uno evalúa esa percepción de lo que han sido las guías, de cómo después de uno esperar tanto tiempo a TP3, llegó AHA en el 2013 y nos dijo, oiga, no hay metas, ponga una estatina a dosis fija y espere una disminución de la intensidad. Y eso fue lo que hicimos mucho tiempo, hasta que empezaron a cambiar las guías europeas, a ponernos unas metas nuevamente con números. Y ya habíamos, digamos, en cierto momento dejado de utilizar la ezetimiba y los estudios eran eso. Simplemente si usted colocaba un estudio, por ejemplo el CARS que se hizo en diabéticos, la dosis de atorvastatina era 10 miligramos. La dosis que se colocaba en estatina en los estudios cuando se planteaba era o simvastatina 20 o atorvastatina 10 o rosuvastatina 20. Pero no se hablaba de un momento de, digamos, de titular el medicamento para llegar a una meta específica y hasta que llegó Improve, que nos dijo, oiga, no, es que hay que subir la simvastatina para poder llegar en el paciente que no está llegando a la meta en la combinación. Y yo creo que una de las grandes ventajas de este artículo es decir, venga, lo que hemos hecho siempre de titular dosis es adecuado, es correcto, digamos que está validando lo que muchas veces hacemos. Obviamente sabemos que el paciente de más alto riesgo, el paciente con enfermedad coronaria establecida, tiene que irse con estatina de alta intensidad, pero la adición de ezetimiba y en pensar en otros medicamentos tiene que ser una necesidad, pero probablemente creo que lo que está haciendo es validar lo que se ha hecho con muchos pacientes, porque a veces hay unos que se les colocaba, digamos, no sé, rosuvastatina 20 o atorvastatina 40. Digamos que la tendencia más reciente sí es colocar de una vez la atorvastatina 80 y 40, pero probablemente lo que dice Juan Manuel es cierto. ¿Hasta qué meta vamos a llegar o hasta qué punto vamos a llegar? Lo que pasa es que los estudios más recientes que han empezado con niveles de LDL más bajos, basales, como han sido Fourier, Outcomes y probablemente vaya a ser el Orion 4, nos van a llevar a que necesitemos niveles de LDL con una meta mucho menor. Entonces yo creo que es como una validación a la que hemos estado haciendo, pero no nos va a cambiar en serio la conducta de poner estatina de alta intensidad a la dosis adecuada de los pacientes. Lo que pasa es que no lee alta intensidad en atorvastatina y ese de 40-80 y de rosuvastatina de 20 a 40. Lo que pasa es que nosotros en la práctica sí vemos que al paciente hay que colocarle es 40 de rosu y 80 de atorvastatina. Ese es como mi comentario y de vez en cuando es bueno pasar por aquí a saludarlos y a verlos. Qué fantasía. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos esta noche y por tus aportes. Juan, ¿tú tienes algún otro comentario que tienes todavía la mano levantada? Ok. No la había bajado, profe, pero sí tengo otro comentario. Adelante, Juan. La doctora dijo otra cosa que a mí siempre me da epigastralgia. Tendencia estadística. Entonces mostró unas tablas donde, muéstrame por favor, doctora, las tablas, que ya me tomé aquí un omeprazol para ver, una tabla en donde habla de que hay una tendencia estadística que a un grupo no le va tan bien como al otro. La tendencia estadística no existe. O sea, uno o tiene significancia estadística si uno le va a dar importancia a ese tema o a ese ítem, o como lo vimos en la discusión en el grupo de investigación con el
estadístico de Daniel Camilo, en que ya no se le da tanta importancia a esa significancia estadística, sino lo que él llama la compatibilidad. O sea, que si mis datos, los datos que yo tengo en un estudio son compatibles con la hipótesis que yo tenía en el diseño, y el diseño metodológico me explica los resultados. Entonces, ponga la tabla y yo la veo, porque es que hay una tabla en donde se pasa de un lado al otro y la P no da por debajo de 0.05. Entonces, cuando uno habla de significancia estadística, le está dando importancia o está sesgado hacia el tratamiento que uno cree que le va a dar, ¿cierto? Cuando uno hace un estudio, tiene que ceñirse a los datos que tiene para saber si el estudio le soporta o no lo que uno creía que iba a pasar. Lo que probablemente queríamos que pasara era que los datos nos demostraran que niveles más bajos eran mejores cuando lo hacía con una estrategia de buscar un blanco terapéutico y no en una forma indiscriminada dando estatinas de alta potencia. No encontró la tabla, bueno, no importa. Pero la idea es esa, miren muy bien los números, porque los números son importantes en eso. Si uno le va a dar importancia porque cree en la significancia estadística y en el valor de P, una P de 0.07 le está diciendo que no le está explicando sus datos, la hipótesis que usted tenía. Y en los números absolutos, si usted tiene intervalos de confianza, si usted le está pasando el 1, eso no le está dando resultados, ¿cierto? Una buena explicación puede ser que usted no tenga un buen tamaño de muestra. La segunda puede ser lo que usted mencionó, que es una de las limitaciones del estudio, que usted tenga un blanco terapéutico, pero que no utilizó otras estrategias que pueden ser mucho más efectivas en disminuir los niveles de LDL para que un gran porcentaje llegara a lo que quería llegar, ¿cierto? Entonces eso puede ser limitación del estudio. Pero aún así, lo único que tendríamos como respaldo por no tratar de utilizar un blanco terapéutico más bajo es el TST, que es en enfermedad cerebrovascular y no en enfermedad coronaria o en enfermedad cardiovascular como tal, en un desenlace combinado, ¿cierto? Muchas gracias, Juan, Sí, por tus señor. aportes. No sé, doctor Alfonso Mejía, adelante, Alfonso, tienes el micrófono a tu disposición. A ver, buenas noches para todos. Obviamente que en epidemiología no me voy a meter porque Senior barre la sala conmigo. Entonces simplemente yo voy a hacer dos comentarios que me parecieron interesantes en el Cardioexcelencia, que tuve la oportunidad de participar este fin de semana. En cuanto a lo de lípidos, la conferencia fue dictada por el doctor Badimón, español, que trabaja con el grupo de Valentín Fuster en Monte Sinaí, en Nueva York. Pues todo lo que ha hecho la presentación de la doctora, pues simplemente nada nuevo para agregar de parte mía, pero sí mencionar que se vienen pues cosas interesantes. El Inclisiran probablemente es un medicamento del grupo de los inhibidores de la CPS-K9 que probablemente se podrán colocar una dosis cada 6 meses, o sea, que en esos pacientes que no logramos metas, probablemente es una alternativa, pero a unos costos altísimos. $6,500 la dosis al año, los dos tratamientos cada 6 meses. Se vienen también los inhibidores de la proteína transportadora, el ácido bempedoico, es una alternativa nueva que también se está trabajando. Y en lo que el doctor decía, pues hay cosas interesantes que estaban mencionando aquí. ¿Qué pasa con esos LDL que están por debajo de 45, 55, que probablemente es el que va a aparecer en las nuevas guías? Y como presentó la doctora, en esos pacientes de alto riesgo, la alternativa es probablemente bajar por encima hasta por 45 miligramos por decilitro. Sin embargo, mostró una casuística de pacientes donde alcanzaron niveles de LDL de 7 miligramos por decilitro sin encontrar ninguna contraindicaciones producidas por disminuir los niveles a tan bajo nivel como 7 a 10 miligramos. Me pareció interesante en la conferencia del doctor Pedro Rafael Moreno, es que está trabajando en placa. Sabemos que él es un médico colombiano que también trabaja con el grupo Monte Sinaí con Fuster y que se ha dedicado a estudio de placa. Y una cosa muy interesante son los aspectos en cuanto a estudios hechos con iBus, donde encontraron que no se reducía el tamaño de la placa, pero sí con estatinas de alta intensidad o con inhibidores de la CPS-K9 más el ezetimibe,
se logra volver una placa, una cubierta fibrosa que disminuye los riesgos de los eventos de placa blanda y produciendo más una enfermedad arterial coronaria crónica. De manera que ahí es donde se ve prácticamente pues, el efecto benéfico, que es como si secáramos la placa con algún secante y que es uno de los objetivos a conseguir. De manera que eso también, y los polimorfismos en cuanto a la placa ateromatosa, porque definitivamente han encontrado nuevos polimorfismos y en eso está trabajando el grupo y presentaron dos nuevos elementos ya como digo yo, dos nuevos polimorfismos que no estaban descritos y que son de reciente estudio por parte de ellos que van a ser publicados. O sea que la placa en todo el mundo no es igual, porque habrá pacientes con niveles muy altos de colesterol que no tienen las complicaciones que se pueden presentar en pacientes con niveles mucho más bajos, pero definitivamente hay un polimorfismo, no todas las placas se mantienen igual o tienen las mismas características. En cuanto a lo de la lipoproteína minúscula, pues sigue siendo un factor de riesgo importante, se debería medir por lo menos en ese tipo de pacientes cada año. No hay alternativas nuevas de tratamientos farmacológicos, seguimos con las expectativas de dieta y ejercicio en esos pacientes. La colchicina definitivamente no disminuye mortalidad en este tipo de pacientes, se utiliza como antiinflamatorio porque la enfermedad arteriosclerótica es un evento definitivamente inflamatorio. Y en cuanto a los triglicéridos, porque las guías hablaban por encima de 500, pues ya niveles de pancreatitis, pero niveles de 250 para arriba se deben tratar siempre. No hay drogas pues fundamentales, no tenemos alternativas tan buenas como tenemos con las estatinas, pero tenemos que recurrir a los fibratos y probablemente a los omega 3 de tipo de los pentanil, que de pronto a dosis de 4 gramos diarios pueden servir para disminuir los niveles de triglicéridos. Eso sería como mis comentarios, no desde el punto de vista estadístico, pero sí desde el punto de vista clínico. Alfonso, muchísimas gracias. Estuviste muy aplicado en cada una de las conferencias. Muchas gracias por tus aportes. Bueno, Carlos, No sé si hay gracias. algún otro comentario. Juan, tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer un nuevo comentario? Sí, señor. Bueno, Adelante, Juan. algo de dos cosas que mencionó el profesor que son bastante interesantes, y es el advenimiento del inclisiran. El inclisiran debe estar que lo lanzan este año, si no a principios del próximo lo vamos a tener disponible. Tiene un efecto de reducir colesterol bastante importante. Y tiene una cosa que todavía es mucho más atractiva, que el profesor lo mencionó: los esquemas de tratamiento en los ensayos que se han hecho es una dosis inicial, una dosis a los 90 días y después cada 6 meses. Entonces casi que uno con 2 dosis al año, pues con 2 inyecciones al año tendría para tener el colesterol controlado. Pues eso mejoraría de forma dramática la adherencia. El cuento que siempre les he dicho a los muchachos del laboratorio que lo van a lanzar es que todo depende del costo, ¿cierto? Porque ese costo que acaba de mencionar el profesor Mejía, pues para nosotros es una cosa casi que incosteable. Nos pasó con los inhibidores de PCSK9, que cuando los lanzaron alegremente se empezaron a utilizar en forma bastante inusual y frecuente, y no era para todos los pacientes. Entonces el costo de atención de esos pacientes, comparando una atorvastatina que 80 miligramos, no sé cuánto valgan, pero no creo que valgan más de 10.000 pesos diarios, a utilizar el evolocumab, valoricumab, era mucho más costoso. Ahora con inclisiran no sé cómo irá a salir el costo en Colombia. Teóricamente dicen que Novartis tiene unos precios diferenciales para países del tercer mundo, entonces podría ser mucho menos que lo que se ve en países desarrollados como los Estados Unidos, pero probablemente eso sí va a tener un impacto y un costo bastante alto. Y lo segundo es que ustedes han estado viendo el cuento de la lipoproteína minúscula, que se viene hablando desde hace algunos años, dándole importancia. Pues las guías dicen, lo último que mencionan es que por lo menos uno lo debería medir una vez en la vida.
Mi discusión es que uno, ¿para qué mide la lipoproteína minúscula si usted no tiene con qué tratarla? Y si el efecto de disminuir la lipoproteína minúscula después de que usted obtuvo metas de LDL tiene algún efecto benéfico, no. Apenas los estudios van en fase 2, ustedes ven ahí que hay en una publicación en New England un oligonucleótido que nos baja los niveles de lipoproteína minúscula, pero ¿qué tanto es el efecto de yo manejar lipoproteína minúscula y reducirla después de que obtuve reducciones o alcancé metas en LDL, ¿cierto? Entonces, en ese caso uno diría, bueno, entonces, en vez de ir a tirarle a la lipoproteína minúscula, pues bajemos más los niveles de LDL y eso podría proteger al paciente y no tendríamos que utilizar otro medicamento para bajarla. ¿Qué utilizábamos antes para bajarla? La niacina, que era poco tolerada, y ahora los inhibidores de PCSK9, que también tienen efecto en reducir la lipoproteína minúscula, pero que su efecto es básicamente dado más por la reducción del LDL. Entonces, viene todo un armamentario terapéutico para tratar de impactar en lipoproteína minúscula, pero tenemos que esperar la evidencia de si eso en realidad sí sirve o no. Y en esto de los estudios de placa aterosclerótica, de morfología, de volumen, de regresión, siempre hay una discusión que también es bastante interesante, y es una cosa es uno utilizar un desenlace que es subrogado, o sea, qué tanto gano yo al disminuir el volumen de la placa desde el punto de vista de impacto en desenlaces cardiovasculares, que es lo que nos importa, ¿cierto? Siempre, si el solo LDL es un desenlace subrogado, la presión arterial es un desenlace subrogado, pero lo que nos interesa es ver impacto cardiovascular. Entonces, esos estudios que son con ultrasonido, con ST o con NIRS, otro tipo de técnicas, y que miden volumen, la composición de la placa, si la placa tiene más o menos, si es más o menos vulnerable o no, pues sí son muy interesantes para la parte del soporte básico experimental, pero de todos modos eso no nos deja como reflexión que sea un punto para uno poder indicar que tenga uno que bajar más el colesterol, ¿cierto? Juan, muchísimas gracias. La doctora Claudia tiene una observación adicional para hacer. Adelante, Claudia. Yo voy a complementar lo que han dicho el doctor Senior y el doctor Mejía sobre inclisiran. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en un preceptorship en el Imperial College con el doctor Causi Rey, que es el investigador principal de los estudios Orion de inclisiran. Y uno de los conceptos que finalmente me ha llamado pues más la atención, ellos utilizan de forma más extendida inclisiran porque ellos tienen una negociación de un precio central. Sería más o menos como una especie de negociación central con el gobierno allá para utilizar de forma extendida inclisiran. Uno esperaría que lo que nos ha dicho el laboratorio de tener un precio más asequible y muchísimo menor a lo que nos habló el doctor Mejía, sea una realidad para poderlo tener en nuestros pacientes. Y siempre se hablaba de la ventaja de la adherencia de tener un medicamento 2 veces al año. Y una de las discusiones que se tenía con el doctor Rey es que el medicamento baja el LDL en 50, hasta en unos grupos de pacientes un 60%, pero cuando nos fijamos realmente cuál es el problema de adherencia de nuestros pacientes, la mayoría de las veces no es el PCSK9. El problema es la adherencia a las pequeñas moléculas, es decir, estatinas y ezetimiba. Y realmente el impacto de este medicamento es ese, es cuando incluso con el paciente que tiene una adherencia completa y full, la disminución del LDL puede llegar a 75-80%, entonces probablemente es la atenuación del problema de la adherencia. Entonces ese concepto me llamó bastante la atención, y lo que toca esperar es cuándo nos llega, cómo nos llega y cuál será la oportunidad y la entrada en el sistema de salud. Obviamente las indicaciones INVIMA, porque una cosa es el paciente de la definición de alto riesgo y otra cosa es la definición del INVIMA, porque la definición de alto riesgo es mucho más amplia. Y con respecto a lo que decía Juan Manuel de la lipoproteína A, lo que nos tenemos que interrogar es ¿para qué la pedimos? Obviamente en este momento yo creo que es pedirla para identificar el paciente de mayor riesgo, pero también hay que saber cuándo la pedimos para pacientes en los que es de intervención. Yo en lo personal solamente tengo un paciente de intervención y es un paciente que tiene una mutación heterocigota de ApoE, que después de 2 revascularizaciones, una percutánea hace como 5 o 6 años, otra quirúrgica, y estando ahora con rosuvastatina 40, ezetimiba 10 y evolucumab 420 cada mes, sigue teniendo lipoproteína en 320 en un paciente que ya se revascularizado 2 veces,
y que tiene cambios en aorta a la edad de 55, 56 años. Y probablemente ese paciente es el que se deja de convertir en un factor de riesgo en una necesidad de tratar. Entonces yo creo que si la pido es para qué, si para valorarla como factor de riesgo o como para blanco de tratamiento. Entonces yo creo que es a eso, y principalmente ahora lo que tenemos es bajar el LDL. Así las estatinas nos suban un poquito la lipoproteína A. El primer blanco terapéutico siempre va a ser el LDL. Carlos, una anotación. Adelante. Primero que todo, unos aportes valiosísimos, Alfonso. Adelante. Carlos, una anotación con lo que decía el doctor Senior y la doctora Claudia. Mire, verá, Limón, todos sabemos las implicaciones de este tipo de tratamientos de lograr mientras más bajo, mejor el LDL colesterol. Sin embargo, en España, el 35 a 38% de los pacientes están saliendo medicados. Y en Europa, él habla, bueno, en España, y él habla que por ahí en Estados Unidos un 40 o 45%. Entonces nosotros hablando de todas estas bellezas, cuando ni siquiera pues logramos las metas con las estatinas por las dificultades que tienen. Y ahora la alumna del doctor Senior, la doctora Corcho, que no va a permitir esas tecnologías. Entonces definitivamente, como en la hipertensión, los niveles de estabilización y de conseguir metas están muy lejos de lo que son recomendados por las guías. De manera que todos sabemos las indicaciones que estos pacientes deben salir con estatinas de alta intensidad, pero la dificultad es o conseguir genéricos que no sabemos si logran la meta, o la adquisición de los productos comerciales que son muy costosos. Entonces, esa es la dualidad con la que uno se enfrenta. Todas las cosas tan bien indicadas, pero tan poquitas posibilidades de ofrecerlas, o la alta deserción que hay de los pacientes que inician, porque dicen, no, esto es de por vida y cada cajita 200.000 pesos mensuales, olvídese de eso. Alfonso, muchísimas gracias. Creo que estamos llegando ya a las 8:30 y hemos sobrepasado. Si hay algún comentario adicional importante, adelante. Si no, terminamos y quisiera que la doctora Carolina diese un cierre a esta reunión. Claro, después de la discusión, ¿quieres hacer No, algún doctor, muchas comentario? gracias. Muy enriquecedor todos los aportes de los doctores. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué fantasía. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Senior, por todas tus observaciones. Y Alfonso, nos contaste un resumen de una reunión que al parecer fue maravillosa. Muchas gracias. Carlos José, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Feliz noche. felicidades. Feliz noche, gracias. Chao.